El Centro de Atención al Talento está catalogado como el Centro Nacional de Sobredotados de México por el World Council for Gifted Talented Children. Realiza pruebas de sobredotación estandarizadas en las que el niño debe superar los 130 puntos IQ, el nivel reconocido por la OMS para ser considerado sobredotado. Este centro atiende a 300 niños con estas características en la Ciudad de México, pero Andrew Almazán Anaya señala que aún faltan muchos por diagnosticar. La primera razón es que para que nazca un niño sobredotado se requiere que alguno de los padres también sea sobredotado porque es un defecto de herencia. El niño cuando es sobredotado, generalmente solo un papá tiene que ser inteligente, pero para niñas se necesita que los dos papás sean sobredotados. Esta es una de las razones por las que atienden a más niños que niñas, en una escala de 7 a 3. Otro factor es la mejor adaptación de las niñas al entorno, por lo que llegan a mimetizarse y no son notadas. Existen características que pueden presentar los niños con sobredotación intelectual, como se aburren en clase, aprenden rápido, incluso solo escuchando. Generalmente se adelantan a los temas tradicionales, niños de 4 años que de repente hablan de dinosaurios o de planetas o de cambio climático, que pues sí se puede dar en niños más grandes, pero a esa edad es atípico. Y generalmente se van adelantando entonces en ese conocimiento, pero también son más sensibles emocionalmente. Es por eso que sí son más vulnerables al bullying. Resalta que lo principal es que los padres lleven a sus hijos a uno de los EDAD, si creen que su niño puede ser sobredotado, debido a que el 60% de los niños que llegan son con malos diagnósticos, niños confundidos con déficit de atención, autismo, Asperger, entre otros, debido a que las escuelas los catalogan mal. Lo complicado para muchos padres es llegar, porque muchos vienen a recibir ya a sus hijos tratamientos, incluso hasta medicamentos, terapias, como si fueran niños problemas o enfermos, con realmente aunque estaban en un cambio de ambiente. Porque lo ideal para un niño sobredotado es tomar clases con gente que también sea sobredotada, de su misma edad, pero también de su misma capacidad. Resalta que México tiene talento, pero aún se tiene que hacer más difusión para saber cómo apoyar y referir a los niños y puedan explotar su talento, pues el 95% de los niños sobredotados no saben que lo son. Mariana Sánchez, 21 Noticias.